Huracán es una novela de ciencia ficción que está escrita en dos columnas principales, en distintos tiempos. ¿Ya? Una en el futuro, en la cual el mundo está devastado y dividido solamente en dos países que están en disputa, ¿ya? Y bueno, a través de esta disputa crean un tercer bando como para mantenerse al margen de la guerra, de la vida propiamente tal. ¿Ya? Y bueno, finalmente este tercer bando termina siendo como un nuevo enemigo más contra estos dos bandos anteriores. ¿Ya? Bueno, más o menos el futuro es bien apocalíptico. ¿Ya? Hola, buenas. Bueno, El futuro es bien apocalíptico, solamente queda el 10% de la población y bueno, en realidad el problema que se genera aquí va más que nada por estos dos países que están en constante disputa. ¿Ya? Y la disputa se deben básicamente a que la Tierra está como en un peligro de contaminación. ¿Ya? Y bueno, y en este peligro de contaminación tienen que ir colonizando otros planetas. Y como existen solamente dos países, se los pelean. Pero bueno, y la otra columna vertebral está en el tiempo que se podría decir que es relativamente actual. ¿Ya? Y pareciera que fuera una historia que no tiene nada que ver con la otra. Al principio como que tienden a confundir un poco, porque claro, habla de un adolescente que es prácticamente inadaptado social, ¿ya? Y bueno, que tiene algunos problemas con su entorno en general, ¿ya? Porque él es huérfano de madre y su padre es alcohólico. Llega a una ciudad que no conoce y sin conocer a nadie le empiezan a pasar cosas bien inusuales. Primero que todo, conoce a una especie de superhéroe enmascarado, así como bien clásico, bien de historieta. ¿Ya? Y bueno, obviamente él teniendo 14 años, igual el tema le entusiasma. Pero después se empieza a meter un poco más en el tema y se da cuenta de que el trasfondo que tiene este, entre comillas, héroe es mucho más complicado. De que están en un tiempo en el cual ya están a punto de pasar hacia ese futuro apocalíptico y que la Tierra está a punto de quedar solamente con el 10% de la población. Y bueno, mientras se va metiendo en la historia se va dando cuenta también de que a pesar de ser una persona como tan inferior según él, como tan inexistente prácticamente a la sociedad, se da cuenta de que basta solamente acciones y voluntad de unas personas simplemente para llegar a hacer un cambio grande. Y yo creo que es muy potente eso para los adolescentes actualmente, porque sobre todo para los que no sienten que son importantes dentro de la sociedad. Una persona, la más humilde en este caso de la historia, es simplemente la más grande, la que llega a ser un héroe. ¿Ya? Porque como dice el tema, es un legado de héroes. ¿Ya? Y bueno, la palabra héroe en este caso tiene una connotación bien potente. No se trata de decir héroe así como los héroes de una historieta simplemente. Hace una diferenciación también con un soldado, por ejemplo. Ya que un soldado no podría llegar a ser un héroe porque, claro, obviamente trabaja porque le pagan un sueldo, ¿cierto? Porque tiene este lavado mental que tienen con la patria, ¿cierto? Todo este asunto que tienen como el patriotismo que le hacen en los servicios militares y en eso. Pero claro, un héroe propiamente tal lo que hace es generar estas acciones simplemente por el hecho de salvar sus lazos, ¿cierto? De proteger a sus seres queridos y sin querer una ganancia alguna. ¿Entiendes? Esto es lo importante que tiene básicamente un héroe y es el trasfondo que quiere decir la historia. Ahora hay un tema también bastante sensible dentro de lo que es el protagonista en realidad, del sentir del protagonista, ¿ya? Porque bueno, él obviamente no es una persona que sea como el chico popular de la escuela, ya no es el chico que le vaya bien, que le vaya bien con las chicas también, es como, en realidad es como todo lo contrario, es como como decimos en Chile, lo que dejó la micro, ¿ya? Es como la persona menos probable en ser popular es como el ratón de laboratorio, por decirlo así, del curso, y termina finalmente siendo un héroe creyendo en sí mismo, y bueno, obviamente creyendo en los lazos que lo van rodeando. ¿Ya? También es importante eso en la historia, ¿ya? El asunto de los lazos, porque en un principio esta persona, este Lázaro se llama el protagonista, de 14 años,
no tiene relación con nadie. En realidad él es como una especie de, según él, se autoproclama un ser extraño, ¿ya? Porque bueno, porque no conjuga con la sociedad, ¿ya? Porque no tiene como una connotación importante dentro de lo que él cree ser alguien para alguien. Cree que no es nadie para nadie, porque en realidad el papá no lo ve, ¿ya? Él llega en el trabajo, su madre no tiene idea de dónde está, entonces prácticamente no tiene lazos, ¿ya? No tiene familias tampoco, por eso mismo no genera amigos tampoco. Y bueno, hasta que conoce a un psicólogo que le ayuda a cambiar su forma de pensar y se va dando cuenta de que vale más de lo que él pensaba, de que realmente dentro de él siempre hubo un héroe, esa fue la verdad. Y entonces yo creo que eso es como lo importante que tiene esta historia. Me gustaría también leerles algún capítulo, ¿ya? Para que pudieran más o menos saber de qué se trata, ¿ya? Voy a leer uno más o menos adelantado cuando ya las cosas empiezan a pasar, ¿ya? Este se llama el capítulo 7, Estrellas fugaz diurnas. El profesor Calvo había llegado hace un rato. Por un momento Lázaro pensó en lo irónico del apellido del nombre, sabiendo que éste en realidad no tenía un solo pelo en la cabeza. Un día nublado, como era en otoño, los árboles que en un principio mostraban un glorioso verde en sus hojas ahora estaban completamente desnudos. La clase continuaba con números racionales y ecuaciones. Inconscientemente Lázaro lo escuchaba, poniendo atención a la pizarra cada vez que desarrollaba un ejercicio, y a ratos miraba hacia la calle. De repente, entre el rabaje de los árboles, pudo ver claramente una estrella fugaz. Atravesaba las nubes sobre la ciudad, algo muy peculiar. Aún era de día. Avanzaba rápidamente sin dejar ni un solo rastro de estela. Miró a su alrededor, pero todos estaban muy concentrados en la clase, salvo los 3 rufianes de atrás, que solo se interesaban en arrugar papeles y lanzarlos a sus demás compañeros, cada vez que el profesor daba la vuelta. Sin perder el tiempo, se volteó buscando otra vez la estrella, que seguía cayendo hasta que de repente impactó entre los cerros que bordeaban la ciudad. Un poco de humo rojo salió detrás de su caída. Lázaro, en el último tiempo, había debido enfrentar cosas realmente increíbles. Primero, el misterioso encapuchado, que le pidió que buscara la sombra misteriosa, la misma sombra misteriosa, y ahora esto. Por un momento se preguntó si esta estrella fugaz diurna tenía que ver con todo esto. Si por alguna razón todos estos eventos estaban relacionados entre sí. Me estaré volviendo loco, pensó. No se había dado cuenta de que el profesor fijaba su mirada en él, además del curso entero. ¿Usted tiene la respuesta a la ecuación, señor Costa?, preguntó secamente el profesor Calvo, quebrando por un momento el silencio del salón. Lázaro miró enseguida a la pizarra y rápidamente pensó en la respuesta. 34, señor. Negativo. Muy bien, señor Costa. Por un momento pensé que no estaba poniendo atención a la clase, dijo suavizando la aspereza de lo anterior. Sin saber por qué, Lázaro en ese momento quiso salir corriendo de la sala. Sentía que debía abandonar la clase y contarle toda aquella locura a Esteban Prado. Profesor, no me siento bien. Debo ir a la enfermería. Aún siquiera se percataba de lo que había dicho. De hecho, la simple razón de haber hablado era extraño en él. Por supuesto, señor Costa, adelante. Mientras se paraba de su asiento, el resto del salón seguía en silencio y no le quitaba los ojos de encima. Al pasar por el lado de las chicas, pudo escuchar claramente cómo cuchicheaban. Pensé que era mudo. Obviamente, el curso entero se había impactado al escuchar por primera vez su voz, ya que había pasado un par de semanas desde que las clases comenzaron y nadie, salvo la profesora Ferrada, Esteban Prado y ahora el profesor Calvo, habían escuchado su voz. Intentó salir lo más veloz posible. Esteban, como era de costumbre, estaba en su deprimente oficina. Abrió de golpe la puerta y sorprendió al psicólogo mirando fijamente un retrato. Lo escondió rápidamente, disimulando que nada había pasado. Por un momento creyó ver una lágrima rodando por la mejilla del hombre. Lo siento. Vi que estaba abierto y entré. Se disculpó. No te preocupes, hijo. Solo terminaba unos informes, dijo Esteban con una sonrisa un tanto fingida. ¿Cómo vas con las tareas que te encargué? ¿Te sientes normal ahora? ¿Has sido una esponja? Sí, pero solo he aprendido lecciones negativas. Creo que ser normal es más difícil de lo que esperaba. El chico prosiguió con lo que había pasado un rato atrás. Al esquivar la broma pesada de Estrella, lección aprendida entonces. Esta vez su risa denotaba ausencia de necesidad. Lázaro notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, Esteban?, preguntó el Lázaro con calma. ¿Por qué lo preguntas, Lázaro?
Ahora su tristeza era evidente. Rascó su desordenada barba, como lo hacía siempre, y quiso responder. Si no fuera porque en ese momento el suelo comenzó a temblar. Unos libros que tenían sobre el escritorio cayeron. No duró más de unos segundos. De un momento a otro todo se calmó. No te preocupes, hijo. Sabes que vivimos en un país sísmico. Esto suele ocurrir. Sobre todo aquí en Ángel Blanco. Su expresión cambió totalmente. Ya no quedaba nada de tristeza a sus ojos. Por lo contrario, en ese momento demostraba total seriedad, como si algo fuese a ocurrir. Rápidamente, Prado se puso de pie y miró a la ventana como si la respuesta del temblor estuviera fuera. ¿Pasa algo, Esteban? Antes de terminar la pregunta, el suelo comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez de forma más violenta, tanto así que todo lo que estaba en el escritorio de Prado cayó al suelo, incluyendo su habitual taza de café con leche, que se desparramó al quebrarse en el suelo. Era un terremoto. Esteban tomó del brazo a Lázaro y se dispuso a salir de la sala. Todos los muebles y escritorios caían al suelo y no paraban de moverse. Salieron afuera todo en un alboroto, chicos corriendo por todos lados, también los profesores, gritos por doquier. Se escuchaban hasta a la calle, bocinas, a pesar de estar en el establecimiento. Aún sostenía su brazo fuertemente y corría con él en dirección a la salida, pero el alboroto era mayor. Cientos de personas, alumnos, profesores e inspectores, aglomerados en el lugar, todos desesperados, menos una persona, Joel, uno de los malandrines del curso que se veía apoyado en un muro, tranquilo como si nada ocurriese. Tan solo miraba fijamente a Esteban, con los brazos cruzados. Lo soltó en medio de la aglomeración. «Intenta salir del colegio», le gritó al muchacho y corrió en dirección hacia Joel. El tumulto que intentaba desesperadamente salir lo arrastraba hacia afuera. «¡Esteban!», gritó, intentando hacer razonar a su amigo. «Intenta salir, yo estaré bien, hijo». Luego de esto, Lázaro cedió y se dejó arrastrar por la corriente humana. Afuera el alboroto era aún peor, que como el terremoto no paraba, la gente corría en todas direcciones. A lo lejos vio correr a Voltaje, a Ross y en dirección al paradero del autobús. Luego vio a Lira y a Estrella que corrían hacia la pequeña plaza que estaba enfrente. La profesora Ferrada y el profesor Calvo seguían en la puerta, a la espera de los alumnos que faltaban por salir. Junto a él pasó totalmente desesperada y gritando eufórica a la directora Honores. Su cabello rojo mal teñido parecía un enorme llama en la cabeza, desordenado y arrastrado por el viento. Prado no se veía por ningún lado, pero de nada serviría esperarlo. La gente lo empujaba todavía. Lázaro pensó, confiar en ti, Esteban, y corrió en dirección hacia la plaza. Notó que todos corrían en dirección contraria a las construcciones, a las plazas y esquinas. Solo uno iba en sentido contrario, un extraño hombre que parecía correr hacia el norte. Llevaba algo, un aparato en el pecho. Lo reconoció enseguida. Era el vecino del frente, el hombre que fue recibido cálidamente por la mujer y el niño pequeño el fin de semana. Corría de una forma muy arriesgada, hacia donde los postes de iluminación y los árboles se tambaleaban por el movimiento del suelo. Se perdió entre los árboles. De repente, un árbol cayó frente a Lázaro. Lo perdió de vista para esquivarlo. Un poste de iluminación se tambaleaba, pero esta vez sobre el chico, quien no se daba cuenta. A lo lejos se escuchó un ensordecedor grito de una chica. Era Lira. «¡Lázaro, cuidado!». De inmediato miró hacia arriba, pero ya era muy tarde. Entonces, entre los árboles, como en una fracción de segundo, apareció la sombra misteriosa. Rápidamente empujó el poste de un puño, arrojándolo lejos y deformándolo con fuerza. «¿Estás bien?», le dijo amablemente. «¿Eres el vecino del frente?», preguntó sin pensarlo, aún confundido por lo que acababa de ocurrir. Sin contestar, la sombra misteriosa se volvió a perder, ágilmente entre el follaje de un árbol. Ya un poco más tranquilo, volvió en dirección hacia la plaza. Inexplicablemente el terremoto no paraba. Ya llevaba varios minutos y consigo un amasijo de gritos y lágrimas, postes cayendo por un lado, vidrios quebrándose por el otro, hasta que un ensordecedor ruido, parecía un trueno, cayó a todos los demás alborotados. Los que gritaban guardaron silencio, los que corrían pararon en seco. Casi de inmediato el terremoto cesó. Parecía como un choque entre metales. A lo lejos se pudo apreciar por un momento un horizonte iluminado, pero se apagó de inmediato. El ambiente cambió violentamente, de un alboroto a un silencio sepulcral. Nubes de tierra y humo cubrían las construcciones, árboles caídos por doquier, postes destrozados contra el pavimento y edificios deteriorados. Un desastre total. Pasados unos minutos, la gente comenzó a salir del shock. Lázaro sintió una mano en el hombro y volteó para ver quién era. Lira, la chica del cabello liso y hermosos ojos verdes. «Yo lo vi, Lázaro». No entendió el mensaje. «A la sombra misteriosa, te salvó. No quería que existiera, pero lo vi». Ante esto sonrió.
Alguien más había demostrado preocupación por él, pero de inmediato apareció Estrella, apagando la ilusión del momento. Hola, galán. Conquistando con tu extrañeza. Lázaro lo ignoró. Miró hacia atrás. Esteban Prado, apoyado en un muro, deteriorado, rasguñado y por lo visto cansado. De seguro, salvando la vida del tonto joven, pensó. De inmediato corrió hacia él. Prado encendió un cigarrillo del bolsillo de su sucia camisa. ¿Estás bien, hijo? Mejor que usted, supongo. Ambos rieron. Lázaro se alegró mucho de verlo sano y salvo. Al rato, de entre las ramas de un árbol caído, salió el vecino de enfrente. Parecía herido, con el mismo objeto en las manos. Vio a Lázaro a lo lejos y quedó paralizado mirándolo por un momento. Y salió corriendo nuevamente. Ya había resuelto el misterio. El vecino del frente era la sombra misteriosa. Un secreto que posiblemente solo él sabía, en toda la ciudad. Todo concordaba, su estatura, con textura gruesa y esa manera de saludar. Además estaba justo en el lugar y el tiempo. Recordó a continuación la frase del personaje de los tejados. Está más cerca de lo que piensas. El vecino de enfrente era obvio que más cerca que unos simples pasos de su casa. Por primera vez sentía ganas de ver al misterioso personaje del tejado, decirle acerca de su descubrimiento y no volverlo a verlo nunca más. Pero luego recordó la otra frase: se acercan tiempos difíciles y debe estar preparado. Todo se aclararía hablando de la sombra misteriosa. La gente en la calle seguía asustada. La fuerte intensidad del temblor había dejado su huella. Mirando el colegio se dio cuenta de que le faltaban varias ventanas. Un par de postes habían caído frente a la fachada, rompiendo un muro y dejando escombros por doquier. De un momento a otro se escucharon ruidos de ambulancias. Por todos lados, camiones de bomberos pasaban en filas por la calle, también los policías. Debe de haber mucha gente herida, dijo Esteban. Había olvidado que se encontraba a su lado, ensimismado en sus pensamientos. Solo espero que no sea tan grave, contestó el muchacho. País Austral es un país sísmico. Aquí las construcciones están preparadas para todo. También la gente lo está, prosiguió. Suspendieron el resto de las clases ese día. Lo mismo pasaría con el resto de la semana. El colegio necesitaba reparaciones. Ese es el capítulo 7. Claro, como les decía ya, como son dos historias al comenzar el libro, puede ser que de repente se vea un poquito complicado el tema en un principio en los primeros dos capítulos, porque no se entiende por qué el prólogo es tan distinto a los primeros dos capítulos, que claro, hablan de un chico que es impopular, que le cuesta relacionarse con el entorno, pero de a poco todas estas cosas, situaciones inexplicables se van combinando y se van dando cuenta de que el tiempo presente y el tiempo futuro como que se van relacionando, y la historia finalmente tiene una consecuencia que es como regular, que es como se juntan estas dos historias. Así que, bueno, antes de terminar quisiera también hablar acerca de la contratapa, ¿ya? Que hay como un resumen de qué se trata el libro, ¿ya? Después del gran impacto, la Tierra se enfrenta a graves problemas que impiden que haya paz entre sus habitantes. La vida artificial pretende dominar la humanidad, que se encuentra en una profunda decadencia, ya que el planeta ha quedado dividido en dos grandes países, Águila Nemada al occidente y Tierras del Sol al oriente. Los sintéticos, unos seres artificiales creados en la Tierra y exiliados a destello, son el origen del conflicto, ya que quieren poseer el adimirio, un extraordinario mineral que es una potente fuente de energía y que se encuentra en Ángel Blanco, una pequeña ciudad en el medio del desierto de País Austral. Es precisamente en esta ciudad en donde vive Lázaro Costa, un adolescente inadaptado que perdió a su madre de niño y que viaja ya a donde el trabajo de su padre lo lleva. Pero su vida cambiará al conocer a un misterioso encapuchado y a un enigmático psicólogo que lo guiarán hacia un insospechado destino: convertirse en el defensor ante los invasores y a la vez establecer nuevos lazos emocionales que le permitirán dejar atrás su soledad. Así que de eso se trata ahora. Los invito a visitar la página web, ¿ya? Que es www.saga-huracán.com.